Vamos a dar un saludo a nuestros oyentes en esta nueva edición del podcast de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano de IQS, Indefugibles. Hoy tenemos con nosotros un historiador antiguo, Fernando Bermejo, que tiene 57 años, que nació en Galicia y que pertenece al Departamento de Historia Antigua de la UNED en Madrid. Le hemos invitado por la publicación de su penúltimo libro, que ha sido editado en castellano, el último es en inglés. Es un libro que nos ha llamado profundamente la atención. El tema de fondo es el viejo tema del Jesús histórico, ¿no? ¿Qué partes del Evangelio se pueden dar como buenas desde un punto de vista científico y historiográfico y qué parte pues son mitología? Este será pues el tema del podcast de hoy. Indefugibles, el podcast de la Càtedra d'Ètica i Pensament Cristià de l'IQS, amb Xavier Casanovas i Oriol Quintana. Un podcast amb la col·laboració de Catalunya Religió. ¿Qué tal, Fernando? Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Sí, hoy el podcast lo vamos a ver en castellano, aunque lo hacemos normalmente en catalán porque seguro que los oyentes, toda la gente del entorno de Fernando, pues le gustará escuchar este podcast y en fin, lo vamos a ver en castellano. Bueno, y yo tengo que hacer una confesión personal, ¿eh? Empezaré por decir que yo conocí a Fernando a través de su obra y en concreto porque un día por casualidad cayó en mis manos un libro que no es el de hoy, ¿eh? Es un tratado sobre el maniqueísmo que es una de sus especialidades como historiadora del periodo de la antigüedad. Y bueno, yo no sabía nada del maniqueísmo, aunque todo el mundo hemos oído hablar de él, ¿no? Y nada, empecé a leerlo y entonces me resultó increíble descubrir, bueno, es un libro escrito de una forma exquisita, excelente, con una estructura clarísima, súper bien explicado cada apartado, diciendo todo el rato las fuentes, dando todas las informaciones completas, bueno. En fin, que se puede hacer una primera lectura fácil, ¿no? Porque está muy bien escrita y se puede profundizar mucho gracias a todos los datos que él da, ¿no? Y mi confesión es que este libro lo uso los malos días, ¿eh, Fernando? O sea, cuando tengo un día con frustración, con cabreo o lo que sea y necesito descansar, pues cojo el libro del maniqueísmo y entonces me reconcilio un poco con el ser humano porque me doy cuenta que sí es posible estudiar a fondo, conocer a fondo y es posible explicar bien, o sea que empiezo con esta gran alabanza. Yo no sé si te la han hecho, que el libro del maniqueísmo ha tenido su buena recepción o... Bueno, una recepción limitada porque es un tema que interesa menos y en alguna ocasión alguna persona me ha escrito en este sentido, pero la verdad es que eso de que se haya convertido para ti en una especie de consuelo filosófico casi, me alegra mucho, la verdad. No, lo recomiendo totalmente a los lectores, incluso a los más profanos, porque además este no es el tema de hoy, pero bueno, ya que he empezado por aquí, joder, el maniqueísmo fue una religión súper importante, que duró bastantes siglos, un poquito eclipsada, bueno, totalmente eclipsada por el cristianismo, ¿no? Que llegó a ocupar, digamos, el mismo espacio que por el sitio donde el maniqueísmo se ha extendido casi, pero bueno, que los cristianos lo conocen por San Agustín, ¿no? Lo digo bien, ¿no? San Agustín. Sí, Agustín fue auditor maniqueo durante 9 años, más o menos. Entonces le pasó a San Agustín aquello que le pasa a los conversos, que necesitan, digamos, refutar su credo anterior, ¿no? Cuando abrazan uno nuevo, que eso también te lo encuentras por los sitios, ¿no? En las parroquias a veces. Y yo recuerdo algún parroquiano que era protestante antes y entonces cuando hacíamos formación me pedía, ¿no? Siempre que, bueno, refuta en que se han equivocado los protestantes. Yo pensaba, bueno, a ver, en fin. Bueno, pero este no era el tema, ¿verdad? Vamos a empezar. Bueno, el libro por el que hemos convocado a Fernando es este que se titula La invención de Jesús de Nazaret, historia, ficción y historiografía. Es un libro que, como ahora veremos, es más bien cuatro libros en uno, ¿eh? Y ahora le pediremos a Fernando que nos lo explique. Pero bueno, hay que decir que no es el último que escribió, ¿eh? El último que escribió es un libro que ha editado directamente en inglés y que se titula They Suffered Under Pontius Pilate, Jewish Anti-Roman Resistance and the Crosses at Golgotha. O sea, en castellano sería Sufrieron bajo el poder de Poncio Pilato, la resistencia antirromana, la resistencia judía antirromana y las cruces en el Gólgota.
Bueno, el título bueno, si se lee con atención ya ves algunos elementos, como por ejemplo que se refiere a las cruces en plural en el Gólgota, ¿no? Y bueno, aparece el movimiento de Jesús ya en este libro, que es, como digo, el último, bajo un contexto de oposición político-religiosa a los romanos. Esto luego saldrá, ¿no?, en la invención de Jesús de Nazaret. Sí, por supuesto. Aquí, bueno, el libro de la invención de Jesús de Nazaret es una obra mucho más ambiciosa, mucho más amplia, porque tiene, como decías, prácticamente son 4 libros en uno. Tiene 4 partes. La primera de tipo propedéutico, con cuestiones, digamos, introductorias, previas y metodológicas. En la segunda, que es una parte de reconstrucción histórica del personaje. La tercera, que explica el proceso de magnificación y deificación del personaje, como un predicador galileo del siglo I acaba convertido en un dios. Y, por último, la cuarta parte es un estudio historiográfico en el que se intenta dar una visión alternativa al paradigma historiográfico dominante. Es decir, intenta explicar de una manera mucho más completa, mucho más compleja también y mucho más históricamente plausible la historia de la investigación sobre Jesús. Claro. Yo, perdona, pero sí, por fines comerciales, el libro que empiece ya con cuestiones de método, claro, es como para desanimar al lector un poquito, o al lector medio, no sé qué significa eso, pero ya nos entendemos. Sin embargo, yo es para recomendar a los lectores cada una de las partes, claro, las cuestiones metodológicas aquí, que se trata de distinguir entre lo que es una reconstrucción teológica, creyente de la figura de Jesús de Nazaret, de lo que es estrictamente histórico. Bueno, el método es súper importante. No quiero que profundicemos en eso, porque entonces aquí esto es todo un tratado, entonces nos moriríamos, pero yo creo que sí, que hay que leérselo y que, bueno, requiere un poquito de atención por parte del lector, un poco de disponibilidad, tiempo libre y calma, pero que sí que es súper importante. Bueno, si te parece, yo no sé si hacer spoiler ya desde el principio y decir cuál es tu tesis. Sí, me parece bien. Pues, ¿cuál es la tesis? Bueno, una de las tesis del libro la que más llama la atención, seguramente. Cuéntanos. A ver, la segunda parte del libro, porque este libro tiene diversas tesis, pero la segunda parte, la parte dedicada a la reconstrucción histórica, mantiene, digamos, la hipótesis, que es una hipótesis que viene de atrás, ahora diré algo al respecto, según la cual Jesús de Nazaret no fue solamente, porque esto sí que se reconoce, no fue solamente una persona religiosamente inspirada, digamos, con una intensa religiosidad, un visionario apocalíptico, con una profunda fe en el Dios de Israel, sino que, además, tanto él como su grupo parecen haber estado implicados en algún tipo de resistencia antirromana, tanto desde el punto de vista de la ideología como desde el punto de vista práctico. Entonces, cuando dices algún tipo de resistencia antirromana, no te refieres a una resistencia pacífica, porque si me dices que es una resistencia pacífica, o sea, algo de resistencia armada, ¿no? Cuando digo precisamente algún tipo de resistencia antirromana, estoy precisamente queriendo ser lo más cauto posible, precisamente porque existen diversas reconstrucciones posibles. Pero en este libro argumento que y no soy el único en haberlo hecho, igual que no soy el único en haber mantenido la idea de esta implicación, porque esta idea viene como muy tarde del siglo XVI, de la segunda mitad del siglo XVI. No como se ha dicho muchas veces de la Ilustración alemana con Reimarus en el siglo XVIII, sino que es todavía anterior. Pero volviendo a la pregunta, lo que argumento en este libro, repito, en la estela de otros autores, es que con toda probabilidad el grupo de Jesús y el propio Jesús no fueron ajenos a la violencia. Existen diversos rastros de violencia en los evangelios canónicos, que son nuestra fuente principal,
No voy a entrar porque sería muy largo, pero hay toda una serie de cuestiones de dichos sobre las espadas, del uso de espadas, y no solamente de una, sino de varias. Sobre esto tendríamos que hablar mucho, pero está perfectamente, creo, explicado en el libro. Mahairai, que no es como algunos autores han querido decir, cuchillos o cuchillos sacrificiales, sino que son espadas, eso, el correspondiente al latín gladius, gladi, etcétera. Y luego hay toda otra serie de rastros de violencia, digamos, de un cierto comportamiento beligerante por parte de los discípulos de Jesús, pero también del propio Jesús. Recuérdese, por ejemplo, el incidente del templo, etcétera. Bueno, yo es que, déjame que incida un poquito en esto, porque la parte del libro en que explicas lo de las espadas, tu argumentación a mí me parece súper buena, es decir, si hay un rastro de espadas en los textos canónicos, sería porque, aunque puede dejar mal a Jesús, escritos también en una época en que la resistencia antirromana, digamos, ha sido ya aniquilada y no a nadie le conviene, ¿no? El ambiente, digamos, no favorece manifestación. Está dejando mal a Jesús, ¿no? Esto es un criterio de historicidad, ya esto es uno de los métodos, ¿no?, establecidos largamente de si hay algo en el Evangelio, en la fuente original, que deja mal a la figura que se está intentando defender, será porque no podía ocultarse ese aspecto, porque ya se conocía largamente, ¿no? Entonces también me gustó mucho cuando decías, bueno, algunos dicen que esas espadas que salen en el huerto de los olivos pueden ser cuchillos sacrificiales, pero cada vez que se lo piense, ¿para qué sacan cuchillos sacrificiales al huerto de los olivos? ¿Cómo es que los tienen? En fin, tiene mucho más lógica, ¿no? El criterio es un poquito siempre de que es la explicación más sencilla, ¿no? Digamos, un poquito ya la navaja de Occam es uno de los criterios de historicidad. Sí, pero bueno, lo que decías en realidad es una parte de un todo. Es lo que yo llamo el material contradiscursivo. Normalmente esto se ha expresado con criterio de dificultad, argumentando que se ha conservado una serie de material que probablemente, digamos, causó dificultades, causó embarazo a los autores y tal. Pero yo creo que hay que decirlo de otra manera. Es material contradiscursivo, porque independientemente de lo que los autores hayan experimentado como embarazoso, que es una cuestión en gran parte subjetiva, ¿no? Objetivamente, el material al que hacemos referencia es un material que contradice el discurso de los propios autores. Claro. Es un material que contradice las tendencias redaccionales de los autores, independientemente de si lo sintieron o no. Sí. Exacto. Entonces, por eso ahora hablo en esta última edición, y también lo he hecho en el libro inglés, de material contradiscursivo. Claro. Creo que es más... es más preciso. Es más preciso. Bueno, volviendo a la tesis central tuya, o sea, estás en una estela ya de autores que empiezan en el siglo XVI, a finales del XVI, que defienden que la explicación más sencilla de las serie de contradicciones o cosas contradiscursivas, como decíamos ahora, que uno encuentra en el Nuevo Testamento, en los Evangelios en concreto, es, bueno, que Jesús fue el líder de un movimiento de resistencia antirromana y apocalíptico. Esto es fácil de ver textos en el Nuevo Testamento que lo testificarían, ¿no? La venida del reino de Dios y otros discursos más claramente apocalípticos, pero el mismo concepto de la venida del reino de Dios tiene un tinte apocalíptico clarísimo, ¿no? Como que Dios va a restaurar, digamos, un orden en Israel y en el mundo, ¿no? Y que se va a gobernar él, el reino de Dios. Y otro elemento, ¿no?, que también va apareciendo, que son aquella pregunta que le hicieron a Jesús, si hay que pagar los impuestos, ¿no? Parece que puede ser del momento, pero que estaba presente también entonces, ¿no? Y también el elemento que ahora decíamos de testimonio, ¿no?, de la violencia o de alguna presencia de la violencia entre los seguidores y en Jesús mismo. Bueno, entonces la tesis es que después de la muerte de Jesús, como que se quiso continuar el movimiento, ¿no?, que yo tenía un dinamismo. Según el testimonio de los apóstoles, Jesús resucitó y eso fue la clave para reinterpretar, ¿no? Reinterpretar quién había sido Jesús, ¿no? Y de alguna manera tu tesis del cristianismo empieza como esta reinterpretación
de algo que en principio era un movimiento apocalíptico / revolucionario / armado de resistencia contra los romanos, en algo espiritual que habla de la vida después de la muerte, que habla de la resurrección, que habla de, bueno, pues de un orden social justo en el mundo presente o lo que sea, pero que el peso se traslada por completo a lo que entendemos por estrictamente religioso, digamos, ¿no? Como, pues la resurrección de Jesús implica. Entonces también se añade los elementos de Jesús como víctima inocente, sacrificio ofrecido por Dios, dado a manos de los hombres, la víctima inocente que expía los pecados de toda la humanidad, porque entonces Adán y Eva, ¿no? Y el pecado original, ¿no? Estos son añadidos posteriores que van como dando sentido a... En fin, cuando leía tu libro digo, bueno, esto es básicamente lo que la tesis del libro es lo que uno puede leer en el relato de los discípulos de Emaús, ese relato de la resurrección en que hay dos discípulos que están desanimados y defraudados tras la muerte de Jesús porque ellos creían que Jesús, y así se dice explícitamente en el Evangelio, creían que Jesús iba a restaurar el poder de Israel. Se encuentran con un desconocido que les dice: es que no lo habéis entendido bien, no se trataba exactamente de restaurar el poder de Israel, sino de otra cosa, ¿no? ¿Sería este un buen resumen de la tesis, sí, de lo que estás defendiendo? A ver, habría muchas cosas que matizar. También en lo que has dicho, en el sentido de que, por ejemplo, yo no sostengo necesariamente que el movimiento de Jesús fue un movimiento armado, así en general, revolucionario. No. Yo admito que es muy posible, de hecho muy probable, que la presencia de armas se hubiera dejado para un momento determinado, que es el momento en que se espera realmente una irrupción, digamos, escatológica, la irrupción escatológica de Dios, en el momento final, en Jerusalén. Pensemos que según Zacarías, el profeta Zacarías, habría al lado, ¿no?, en Jerusalén, digamos, una manifestación divina. Entonces es posible que esto sea un poco más complejo y haya que matizarlo bastante más, pero bueno, yo lo matizo suficientemente en el libro, que para eso tiene 800 páginas, ¿no? Entonces hay muchos matices que introducir. Ahora bien, la cuestión de lo de Emaús, porque pensábamos que ibas a restablecer el reino de Israel, es simplemente una cuestión, es un elemento más. Yo no le he dado mucha más relevancia, también por una razón metodológica. Claro, no puedes coger un trocito del Evangelio y decir, ahí está la verdad. No, por lo siguiente, y esto es absolutamente fundamental para entender la segunda parte de este libro, pero también está explicado en la primera. Y es que es un error que se ha venido cometiendo durante mucho tiempo, hacer una lectura atomística de los textos. Porque si tú coges un texto y quieres hacer una lectura de él, en realidad nosotros no podemos decir con seguridad que una determinada frase la dijo Jesús o no la dijo. No podemos. O que Jesús hizo una cosa que dicen los evangelios o no. No podemos saberlo. Lo que sí podemos deducir son imágenes de conjunto, digamos, tener una especie de patrón más amplio que nos dice algo sobre el personaje. Porque si hay muchos elementos convergentes que de manera recurrente nos construyen una imagen del personaje, es mucho más difícil decir que eso no es histórico, porque estamos hablando de todo un conjunto de elementos que va en la misma dirección. Y luego, en todo esto tiene que ver también mucho los estudios modernos sobre la memoria. Es decir, en los que se han demostrado que las personas no recordamos normalmente tanto bien los detalles cuanto las impresiones generales. Y esto es también importante desde el punto de vista metodológico. Por tanto, volviendo a la cuestión de Emaús, yo no he hecho un estudio profundo sobre esa cuestión de tal, precisamente porque lo que hago es enumerar toda una serie de elementos. Creo recordar que enumero alrededor de más de una treintena, que
digamos que apuntan, son como trazas, como indicios, ¿no? Recordemos, hay un paradigma, el llamado paradigma indiciario de Carlo Ginzburg, un importante historiador italiano afincado en Estados Unidos, que hace referencia precisamente a la importancia de los pequeños detalles, de los pequeños indicios en una obra general que nos puede dar pistas precisamente sobre lo que hay detrás. Dinos alguno de los indicios que has usado. Algunos de los indicios ya los has enumerado tú, por ejemplo, la cuestión de las espadas, el hecho mismo de la crucifixión, el hecho de que Jesús fuera crucificado entre dos lestai, el término griego, lestes, plural, lestai, está utilizado por Marcos y por Mateo. Marcos es, en principio, el evangelista más antiguo. Por tanto, en principio, podría tener una mayor credibilidad. Y es curioso cómo, además, en el resto de los evangelios esto va desapareciendo. Bien, pues, ¿qué ocurre con este término? ¿Cómo se define en los evangelios de Marcos y Mateo a los co-crucificados con Jesús? Como lestai. ¿Qué significa lestai en griego? Significa, literalmente, bandidos, bandoleros. Pero, ¿qué ocurre? Y esto es absolutamente importante, está explicado en el libro, que este es un término que fue utilizado muy pronto por historiadores griegos o romanos escribiendo en griego o judíos escribiendo en griego para designar a los insurgentes, para designar a los rebeldes. Y dado que en la Judea sometida al dominio romano la crucifixión se aplicó en general, ahí existen algunas excepciones, pero en general a los resistentes contra Roma, esto nos hace pensar que Jesús fue crucificado con resistentes antirromanos. Está crucificado en medio de ellos, lo cual está denotando, en principio, una figura, digamos, un papel, un lugar especial, un lugar, digamos, de líder. A todo esto habría que explicar, pero esto se explica en el libro, cómo la crucifixión, al igual que otros suplicios romanos, tiene un carácter paródico. Si nosotros eliminamos esa conexión con la resistencia, el carácter paródico simplemente se pierde. No tenía. Pero hay muchos más. Ahí está también está lo del cartel, ¿no? De Jesús como rey. Está, digamos, la tablilla, el titulus crucis, Jesús, rey de como los parodia judíos. De lo que... Claro, existen toda una serie de indicios de que Jesús realmente se presentó como Mesías rey, en un sentido davídico, por tanto no solamente religioso, sino también político. En Lucas 23:2 se dice, este vino aquí está subvirtiendo y tal, y se opone al pago del tributo. Toda la relación con Antipas. Herodes Antipas era el tetrarca de Galilea, uno de los hijos de Herodes. Existen toda una serie de textos que indican que Jesús y Antipas tenían una relación absolutamente conflictiva. Antipas quiso, con toda probabilidad, matar a Jesús y Jesús huye de Antipas. Hay toda una serie de rastros, sobre todo en el Evangelio de Marcos, de que Jesús huye de Antipas. Entonces, no se entiende esta relación más que desde el punto de vista político. Porque Antipas era un gobernante de realpolitik igual que su padre, y los asuntos religiosos le importaban un bledo. Entonces tuvo que ver seguramente a Jesús como una especie de peligro y a su grupo. Y además Antipas estaba puesto por los romanos permitido su reino por los romanos, aliado por tanto con los romanos. Era lo que se llama un rey cliente. Entonces he puesto solamente algunos, hay muchos más. Hay muchos más. Pero lo que es importante es la constelación de elementos y lo que indica. Y lo que está indicando es que claramente Jesús, para decirlo suavemente, no fue simplemente un predicador de amor y de paz. Entonces, claro, tu libro tiene 800 páginas. Aquí puede que alguien que nos esté escuchando piense, bueno, a ver, puede que este señor Fernando tenga muy buenos indicios o haya reunido muchos indicios para sostener esta tesis, que repetimos, no se la ha inventado él, es vieja en cierta manera, ¿no? Pero con los ojos de una investigación hecha de cero, pues concuerda y esta es una tesis muy defendible, ¿no? Bueno, pero igual alguien dice, mira, ¿sabes qué? Me da igual quién era Jesús históricamente. Sí, era un líder religioso, político y tal. A mí lo que me importa es que era el Hijo de Dios,
que redimió la humanidad, y lo que realmente dijo o dejó de decir también me da igual, porque lo que importa es un poco lo que diga la Iglesia. Si alguien te dice, por lo tanto, que da igual quién era Jesús históricamente, ¿tú qué dirías? ¿Cómo te quedas? Bueno, estoy acostumbrado, porque en el propio ámbito académico hay autores, sobre todo, autores confesionales, incluso bastante conservadores, que tienen una idea, que están reflejando en sus libros exactamente la idea que tú has dicho. Esto viene ya como muy tarde, de finales del siglo XIX, y ha habido estudios en el siglo XX y también en el XXI que han reivindicado esta idea, intentando hacerla, evidentemente, mucho más sofisticada, hasta el punto de escribir libros enteros sobre esto. ¿Cómo me quedo? Todo tiene que ver con lo que opinemos con el valor que tenga para nosotros la verdad. Así de simple. Qué horror. Así de simple. No falta que digas nada más. Porque desde el punto de vista histórico, tú no puedes, tú puedes hacerlo, porque aquí viene la cuestión. Si tú me preguntas, ¿esta tesis es defendible o no? Y yo digo, depende del punto de vista que tengas. Es decir, desde el punto de vista de la verdad histórica, que a ti te dé exactamente igual, ¿no? ¿Quién fue Jesús? Dice bastante poco, probablemente, por tu respeto por la verdad. Pero por otro lado, sí que es cierto lo que dicen estos autores, de que en última instancia, para el creyente, lo que importa es el Cristo de la fe, no el Jesús de la historia. Pues esto es un hecho empírico. A la inmensa mayoría de las personas... Yo, incluso a este que dice lo importante es el Cristo de la fe, le diría, pero es que el Cristo de la fe no es cualquiera, es alguien que dijo cosas concretas, que estuvo en una realidad, pues no es irrelevante, claro. Por lo tanto, lo que dejó de decir o dijo, ¿no? Precisamente en la primera parte del libro se dedica toda una sección a esta idea. Y entonces ahí se muestra cómo, y no lo muestro solamente yo me baso también no solamente en mis ideas, sino también en las de un autor norteamericano que hizo una crítica que para mí es devastadora de esta posición, en la que se muestran todas las contradicciones e inconsistencias internas de los autores que mantienen esta idea. Bueno, igual nos están escuchando una persona creyente y tiene la tentación de decir, no, yo quiero prescindir por completo de lo que sea. Y si resulta que nos está escuchando alguien no creyente y dice, pues que lo de Jesús es un invento. O sea, jamás existió. Uh-huh. Todo es una fabulación desde el principio. Tú no defiendes eso, tú crees que no. ¿En qué nos podemos basar para decir qué evidencias hay? Para decir, no, es mucho más probable que Jesús existiera que no que fuera una invención completa. ¿Qué argumentos hay en esto? Ajá. Bueno, esto lo explico ya desde el prólogo, ¿no? Porque el título puede dar lugar a confusión, ¿no? La invención de Jesús de Nazaret, claro, podría ser, digamos, una especie de defensa de la posición mitista, que a veces se llama así a quienes niegan la existencia histórica de Jesús. No, en absoluto no mantengo en absoluto esta posición, y de hecho también en la primera parte del libro hago una crítica de esta posición. Luego el año pasado también con un autor italiano y con uno americano, Richard Carrier, que es uno de los grandes, digamos, quizás el principal representante hoy en día del mitismo, hemos escrito un libro de discusión. Pero al final, ¿quién gana la discusión? Bueno, supongo que quedan tablas, no sé, eso depende del lector. Pero en todo caso, aquí hago ya una crítica, y la crítica es en el siguiente sentido. Yo creo que, volviendo a la navaja de Occam, creo que efectivamente la visión más sencilla es la de que Jesús existió. ¿Por qué? Porque los así llamados mitistas, precisamente porque lo que quieren es negar a toda costa la existencia de Jesús, todos los textos que se refieren al personaje los tienen que desmontar hasta el final. Y entonces tienen que decir que Marcos no tiene ninguna credibilidad, que ni el Evangelio de Juan, ni Hechos de los Apóstoles, ni el Testimonium Flavianum, el texto que dedica Flavio Josefo en las antigüedades judías a Jesús, tiene ninguna credibilidad, ni tiene credibilidad Tácito, ni Suetonio, etc. De tal manera que lo que tienen que hacer para mostrar que todos estos textos o son puramente ficticios o son puramente falsificaciones, invenciones, es acudir a toda una serie de hipótesis auxiliares, muchas veces con argumentos claramente, digamos... ¿Conspiratorios de estos? No conspiratorios, pero sí muy
muy enrevesados, demasiado enrevesados y por tanto poco convincentes, poco plausibles históricamente. Entonces yo creo que al final la hipótesis más sencilla es la de que Jesús existió. Muy bien. Bueno, más preguntas, me lo estoy pasando muy bien. Yo creo que hay entre creyentes, no creyentes, hay una especie de convención, o sea, un acuerdo, no convención, sino el acuerdo, digamos, de que es objetivo decir que Jesús bien no es el fundador del cristianismo, ¿no? Y tal como llevamos la conversación hasta ahora, yo creo que ya se entiende, ¿no? Que el cristianismo es una elaboración posterior de sus discípulos que dieron una reinterpretación. Pero es que además, que Jesús no es el fundador del cristianismo. En el mismo Nuevo Testamento, es decir, hay como el primer concilio de Jerusalén es una especie de discusión de, bueno, vamos a discutir qué es el cristianismo porque no lo tenemos claro, ¿no? Cuando yo recuerdo también haberte leído en el libro sobre el maniqueísmo que usas la expresión algo así como el supuesto fundador ¿es esa la expresión que usas? ¿Recuerdas? Si era cuando te refieres a Jesucristo no dices el fundador Jesús. Sí. Es una expresión como... Sí, el presunto fundador, el supuesto fundador. El supuesto fundador. Porque es una idea, digamos, muy, muy compartida, ¿no? Efectivamente, o sea, Jesús de Nazaret, lo primero que hay que entender es que fue judío, fue un judío, étnicamente y religiosamente. Y esto es un problema ya. Yo recuerdo haber dado clases en algún instituto hace muchos años y recuerdo que, bueno, aquí en Barcelona precisamente, y recuerdo a las chicas y los chicos poniendo una cara, pero ¿cómo que Jesús fue judío? O sea, precisamente porque ha habido un proceso de desjudaización de Jesús ya desde las propias fuentes cristianas, de los propios evangelios, ¿no? Recordemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan, ¿no? El cuarto evangelio se pone en boca de Jesús, porque vosotros vuestra ley, como si la ley judía no tuviera nada que ver con él, cuando él evidentemente la respetó. Entonces, este proceso de desjudaización de Jesús comienza ya en las fuentes cristianas y ese proceso se ha proseguido durante toda la historia, pero hasta la actualidad y en ámbitos académicos. Simplemente le dedico un apéndice en el libro, pero creo que merece la pena leerlo, de cómo en la Alemania nazi estudiosos muy respetados, todavía hoy en día se usan algunas de sus obras en las facultades de teología, dijeron que Jesús era un ario. Sí. Bueno, en fin, imposible de... Absolutamente, pero intentando argumentarlo porque Galilea era la Galilea de los gentiles, porque tal, haciendo toda una serie de cosas. Entonces, ese es el punto de partida. El punto de partida es reconocer la judeidad de Jesús. Y a partir de ahí, digamos, bueno, ya... Sí, claro, o sea, yo creo que el cristiano lo que cree es que Jesucristo es... digamos, el Salvador, ¿no? Creer en él, pues, da la vida eterna, pero eso es distinto que decir que Jesucristo es el fundador del cristianismo, es decir, es la figura de referente, es el Salvador, pero no es necesariamente el tío. Bueno, en fin, a mí me parece perfectamente compatible comprender que Jesús es un judío que igual no quería empezar bien una religión nueva, pero que los cristianos creemos que es esta figura excepcional y que, en fin. Más cosas. Yo también te quería comentar. Bueno, una parte del libro súper interesante. Tú has dicho que Jesús tiene una raíz judía innegable. Y si alguien la niega, pues va a tener mucho trabajo de demostrarlo, o simplemente no puede demostrarlo, ¿no? Pero claro, el cristianismo también nace en un contexto, el contexto helenístico, digamos, ¿no? En la que había otras religiones por en medio también y que influyeron en lo que fue en la configuración final del cristianismo. Esto también a mí me llama mucho la atención porque en los ámbitos académicos y en los ámbitos eclesiásticos parece que el cristianismo es la religión de Europa, como si antes del cristianismo no hubiera habido nunca nada, y también como si el cristianismo empezara, pues eso, el año cero, entero ya hecho, Entonces, en tu libro... siguiendo ya otros estudios anteriores, por supuesto, y muchos libros que vas resiguiendo como que se fue añadiendo, digamos, a la figura de Jesús
como dice el título, la invención de Jesús, ¿no? ¿Qué se fue añadiendo a esta figura histórica de Jesús como para hacerlo para convertir al cristianismo en una religión que encajara en el entorno y que fuera comprensible por todos? Uh-huh. ¿Qué elementos hay así como más destacables de esta divinización de Jesús que tienes en el libro? ¿Cuáles podrías señalar ahora? Hay muchos elementos y eso está explicado en toda la tercera parte del libro. En términos generales se podría decir que el proceso de divinización de Jesús es un proceso ciertamente complejo, pero inteligible. Y esto es importante decirlo porque, como también señalo en el libro, todavía hoy, en ámbitos académicos, por parte de respetados académicos, se sigue diciendo que el proceso de divinización de Jesús es asombroso, increíble, contraintuitivo y tal. Es cierto que si nos situamos simplemente en una precomprensión muy básica, muy elemental del judaísmo, entonces esto puede parecer contraintuitivo, porque el judaísmo es un monoteísmo muy estricto, ¿no? Al menos hoy en día, tal como lo conocemos. Ahora bien, en el siglo I, durante la época del Segundo Templo, el judaísmo es más complejo de lo que hoy es, o de lo que nosotros tendemos a ver. Y es una religión en la que había habido toda una serie de desarrollos en los cuales algunas figuras de tipo, digamos, legendario, de tipo, digamos, mítico, pero también incluso, bueno, figuras humanas, aunque no está claro que hayan sido reales o no, ponemos el ejemplo de Moisés, habían sido ya magnificadas, muy magnificacadas. No digo hasta el extremo de la deificación, pero muy magnificadas. Un poquito como los santos católicos, que tienen su propio culto. Sí, pero probablemente incluso más. En Filón de Alejandría, por ejemplo, se emplean términos muy fuertes con respecto a Moisés, a la categoría ontológica de Moisés. Esto por un lado. Pero por otro lado, tenemos todo el ámbito de la religiosidad grecorromana. Y en este ámbito, los procesos de divinización son conocidos, los procesos de divinización de seres humanos. Pensemos en el ámbito de los héroes, un caso absolutamente excepcional y muy claro es el de Heracles Hércules, pero hay otras figuras, Asclepio, Dioniso, etcétera. Tenemos el caso también de la magnificación de soberanos helenísticos que acaba desembocando en el culto al emperador en Roma. O sea, también en tu libro dices que siempre la historiografía cristiana viene a defender que este proceso de divinización del emperador era como muy forzado y muy dirigido desde arriba. Entonces dices, cuidado porque hay rastros históricos de que era un proceso que está reforzado también espontáneamente por la población desde abajo, es decir, que no era algo únicamente forzado, sino que la gente adoptaba voluntariamente este tipo, ¿no? ¿Es correcto, no? Sí. El asunto es bastante más... Bueno, como casi todo, todo es más complejo de lo que parece, ¿no? Y en este caso, sí, tenemos rastros de iniciativas locales, de iniciativas de distintas ciudades en favor del emperador, de culto al emperador. Evidentemente aquí también los intereses pueden haber sido varios. Una ciudad que erigiera algo al emperador, que se dirigiera al emperador y tal, y le llamara de todo, y Soter, favores, ¿no? Salvador y tal, oye, pues probablemente a lo mejor acabaría teniendo algún tipo de ventaja, ¿no? Y tal. Pero por otro lado, también es cierto que pensemos, por ejemplo, en el caso de Augusto, el primer emperador romano. Bueno, Augusto, evidentemente, depende del punto de vista al que se mire, pues fue un individuo también, pues que recurrió a la violencia, por supuesto, etcétera. Pero es verdad que en un contexto de guerra civil, que fue tremenda en Roma, y estuvieron implicados muchos, ¿no? Julio César, etcétera, el hecho de que al final se lograra una cierta paz, la paz de Augusto, ¿no? Pues esto, y esto a su vez permitiera un cierto desarrollo económico, etcétera, etcétera, hubo gente que lo tuvo que sentir como una especie de alivio tremendo, ¿no? Entonces, el hecho de que el emperador romano fuera, evidentemente, gracias a su poder,
el sujeto que podía conceder más dones, al que podían pedírsele cosas, que parece que había sido el artífice de la paz, etcétera, esto puede suscitar también admiración, veneración, que puede llegar incluso hasta un cierto culto, ¿no? Sí. Claro. En fin, que tampoco es tan raro esto de la divinización, si esto se ha visto 1000 veces en la historia, ¿no? Cuando... sobre todo en situaciones de guerra civil, cuando alguien impone la paz, digamos, pues mucha gente lo siente como mejor que la guerra, aunque no le guste ese líder político, y se acaba pues ganando prestigio y legitimidad y tal. Bueno, todo esto para decir, digamos, que el proceso por el que el cristianismo se expande y se da a conocer fuera de Judea es a través de un proceso de adopción de ciertas mitologías y de un proceso de Jesús que bueno, en fin, yo creo que es que tampoco estoy pensando ahora en nuestro oyente creyente, ¿no? Que tener que escuchar que eso, que Jesús fue divinizado como progresivamente y de forma hasta cierto punto natural, ¿no? Por un lado la espontaneidad de la gente y por otro también un proceso dirigido por los mismos cristianos. Eso no significa nada respecto a la legitimidad de Jesús, que decir, no. Pero también todo esto para decir eso, que hay, igual, no sé si estarías de acuerdo, que en el cristianismo hay una raíz judía y una raíz helenística, ¿no? Y que, en fin, seguramente la raíz más honda es la judía, pero tampoco se explica así en el contexto helenístico politeísta, ¿no? En fin, Fernando, yo creo que deberíamos ir concluyendo. ¿Te ha quedado alguna cosa por decir? Hombre, muchas, bueno, pero claro, sobre todo la cuestión es si te ha quedado a ti cosas por preguntar. Pues, bueno, si rebusco un poquito seguro que encuentro, pero yo creo que en 40 minutos. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy. Y, en fin, a nuestros oyentes les decimos que nos emplazamos a una próxima edición de nuestro podcast. Hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Catalunya Religió.